Amén. Que el Señor nos bendiga en esta preciosa tarde. Vamos a comenzar el culto del hogar, glorificando al Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Cantando una alabanza, ¿cierto? Para comenzar y adorando al Señor. Amén. Vamos a cantar la alabanza. Me hirió el pecado, nota mi mayor. Amén. Que el Señor bendiga esta hermosa alabanza. Amén. Vamos a leer un devocional
que es importante la escritura, y con este devocional vamos a ir a orar al Señor. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Vamos a ir a leer esta porción de la palabra y vamos a ir a orar. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 8, dice así: en el nombre de Jesús. Amén. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivo, amándolos fraternalmente, misericordioso, amigable, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredes bendición. Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Qué importante la unidad, hermano. Y el apóstol Pedro nos habla aquí, hace un énfasis, montón de cualidades que debemos de tener como cristianos nosotros. Así que ayúdenos al Señor. Mientras leía la palabra me recordaba algo de que cuando siempre habían dificultades, porque llevamos mucho tiempo administrando una obra del Señor como apacentadores, y siempre han habido dificultades y siempre van a haber dificultades porque hay un enemigo que no se duerme, y siempre se van a levantar enemigos dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Pero ¿sabe lo que nosotros los ha mantenido firmes por la ayuda del Señor? Solamente ha sido la unidad entre familias. Amén. Nosotros como el núcleo familiar. Amén. Nosotros, el Señor nos ha adiestrado en esa área de que es importante la unidad. Tanto nosotros como esposos, como esposas, y nuestras hijas, porque si sabe usted lo lindo de esto, y no lo digo para vanagloria, sino para consejo de los hermanos de la familia, cuando hay algún roce entre nosotros, no podríamos ir a la iglesia ni hacer cultos así estando enojados. Así es, mi Jesús. El apóstol Pedro nos habla un montón de cualidades aquí, si pudiéramos ir detallando una tras otra. ¿Se fija usted, se dio cuenta de que el Señor dice que sus ojos están atentos a los oídos de los justos? Así que importante, nosotros siempre oramos para que el Señor guíe a esta familia y nos pueda cada día poner de su gracia y poner ese fundamento que es principal, el Señor Jesucristo. Amén. Así que vamos a ir a orar en esta tarde, le vamos a pedir a mi esposa que ella nos dirija de esta hermosa oración delante del Señor. Amén. Amén. Bien, que el Señor nos bendiga. Hemos orado al Señor, hemos pedido su ayuda, su respaldo, así que vamos a seguir con el culto y vamos a cantar una hermosa alabanza. Amén. Vamos a cantar esa alabanza que dice: se maravillaban por todo lo que él hacía. Gloria a Dios, nota sol mayor. Así que para las hermanas que estén cocinando ahí, ¿cierto? Que canten con nosotros. Amén. Cuando vean el Amén. video. Amén. Se maravillaba por todo lo que hacía.
esa alabanza, meditaba mientras cantábamos, porque uno tiene que meditar lo que canta. Amén. Me recuerda cuando fueron donde el profeta, y el profeta estaba medio enojado allí, enviaron a un tañador que fuera y tocara. Amén. Y mientras el tañador tocaba, el Espíritu de Jehová vino sobre Eliseo y él pudo profetizar. ¿Se da cuenta usted que la música calma nuestra alma? Amén. Así que el Señor nos bendiga en gran manera en estas horas y nos fortalezca. Es hermoso adorar al Señor. Yo le decía que las hermanas que van a ver y que van a estar solitas ahí en el hogar mientras cocinan, ellas tienen que también cantar junto a nosotros. Así que el Señor les bendiga en gran manera. Vamos a, ¿cierto?, a dejar la oportunidad a mi esposa, que ella tiene una alabanza para el Señor. Amén. Yo en esta tarde, un día de trabajo, en el hogar, igual salimos con mi esposo, nuestro trabajo material. Doy gracias a Dios porque Dios guardó nuestra salida, nuestra entrada. Doy gracias a Dios porque ha guardado a mis hijas. Doy gracias a Dios porque dentro de todo lo que está viviendo esta tierra, el Señor nos ha guardado, y sé que a ustedes también el Señor lo ha guardado. Sé que Dios con su pueblo es fiel y Él prometió estar todos los días con nosotros, y tenemos que ser como dijo Pablo: he aprendido a vivir en lo mucho, en lo poco, saciarse en harto, en poco, pero con todo Él estaba enseñado para toda buena obra, y por lo tanto por eso podía decir que todo lo podía en Cristo, que Él lo fortalecía. Así que en esta tarde doy gracias al Señor. Quiero saludar a mis hermanos, no los voy a nombrar en esta tarde, pero quiero saludarlo a todos mis hermanos que nos escriben, mis hermanos que nos llaman, mis hermanos que nos mandan WhatsApp. El Señor los bendiga en gran manera. Cada una ahí va a saber, el Espíritu le va a dar testimonio, a cada uno lo tenemos anotadito. Cada petición está en nuestro corazón y lo estamos haciendo en nuestras oraciones de pedir lo que usted nos ha pedido que le ayudemos a orar. Dios bendiga los matrimonios, Dios bendiga a los hijos, Dios bendiga a los ancianos, Dios bendiga a mis hermanos en Cristo y hermanos de allí, de Argentina, de Perú, de aquí a lo largo de Chile. Dios les bendiga, mis hermanos de acá del Arenal, mis hermanos de Valdivia, los ancianos, los jóvenes, las señoritas. Dios los bendiga en gran manera. Estamos orando, mis hermanos, y cariñosamente cuando puedo contesto los mensajes. He hablado con mis hermanas, ahí hemos ido conociéndolas, así que Dios bendiga a mis hermanas, mis hermanos que también nos hablan. Un cariñoso saludo de acá de Chile, y los que son de Chile, de acá de Valdivia, del sur. Ha estado muy helado, pero con todo alabamos al Señor, y este culto es para Cristo primeramente y también para su pueblo, para que puedan oír la palabra de Dios. Dios bendiga a su hija que en esta tarde trae la palabra. Voy a cantar una alabanza para mi Señor. Hay una alabanza muy maravillosa que... Bueno, todas las alabanzas son maravillosas, que como a mí me gusta cantar, todas las encuentro maravillosas, pero hay alabanzas que siempre tocan mi corazón de una forma tan grande. Quizás muchos la escuchan de repente, como decíamos la otra vez, hay alabanzas que solamente a veces las cantan para cuando hay funerales de nuestros hermanos, pero resulta que son mensajes para la iglesia. Y esta alabanza que dice: en la tierra soy un peregrino, yo le invito a meditarla porque nos está mostrando la esperanza que tenemos como hijos del Señor. Que en esta tierra, mi hermano, nuestra ciudadanía dice que está más allá del sol y las estrellas. Nosotros aquí vivimos prestada una vida, somos pasajeros en esta vida. Lo mejor nos espera allá junto a nuestro Señor Jesús. Así que le invito a meditarla en el nombre de Jesús, no tarde mayor. Gracias, Jesús. Soy un peregrino.
Es una esperanza maravillosa que todo cristiano espera. Gracias, Jesús. Sé que muchos de nuestros hermanos han partido, Gracias, mi Jesús. pero nosotros todavía seguimos aquí abajo. Amén. Y lo lindo de todo esto, lo que la palabra nos decía, que Él siempre oye a los justos. Amén. Así que vamos a dejar la oportunidad, ¿cierto? Inmediatamente, para que Carolina nos comparta la palabra del Amén. Señor. Gracias, Jesús. Y no me cabe duda que el Señor ya tiene su delantal puesto para poder servirnos en esta tarde Así es, mi Jesús. su bendita palabra que hace tanto bien a nuestra alma. Así que el Señor nos bendiga. Inmediatamente vamos a glorificar al Señor y Carolina queda en este lugar. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para para siempre. Amén. Primeramente quiero agradecer al Señor por la vida y la salud que Él me concede, por poder estar aquí compartiendo la palabra del Señor. Y vamos a ir inmediatamente a la palabra que se va a encontrar en Números 14, del 6 al 19. Números 14, del 6 al 19. Dice así en el nombre del Señor. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esa tierra, y nos la entregará, tierra que fluye en leche y miel. Por tanto, no seáis rebelde contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel, y Jehová dijo a Moisés: ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió a Jehová: ¿Lo oirán luego los egipcios porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder? Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído de tú, oh Jehová, que estabas en medio de este pueblo, que cara a cara parecías tú, oh Jehová, que tu nube está sobre ellos y que de día ibas delante de ellos en columna de nube y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como un solo hombre. Y la gente que hubieran oído tu fama hablarán diciendo: por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra en la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues yo te ruego que seas magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo: Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Amén. Yo creo que los que han leído, ¿no es cierto?, la historia del pueblo de Israel cuando salió de Egipto, sabrán que llegaron a este punto donde tuvieron que ir a, ¿no es cierto?, a reconocer la tierra. Y el Señor, ¿no es cierto?, le dijo a Moisés que mandara a 12 príncipes, no eran cualquiera, ¿no es cierto? Pero aquí podemos ver que solamente 2 hicieron lo bueno. Esta palabra yo la titulé el temor a Dios versus el temor humano. ¿Por qué? Porque Josué y Caleb tenían el temor a Dios, pero los otros 10 tenían temor humano. Mejor dicho, miedo. ¿No es cierto? Por eso ellos le decían, ellos le dijeron: por tanto no se rebelde contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Porque ellos sabían, ¿no es cierto?, cómo Dios lo había sacado, cómo lo había librado de los egipcios, cómo el Señor había abierto el mar, ¿no es cierto?, para que ellos pasaran en seco. Y aún así todavía tenían temor de los otros pueblos. Y tenían temor porque ahí habían gigantes también. Pero aún así Caleb y Josué, ¿no es cierto?, ellos temían a Dios. Yo buscaba
porque uno siempre dice, uno tiene que tener el temor a Dios. Yo buscaba en el diccionario cristiano, ¿qué es temer a Dios? El temer a Dios es una idea presente, dice en aquí le pusieron las religiones abrahámicas, que tiene que ver con Abraham, ¿no es cierto? Se refiere a una forma específica de temor acerca de las ideas de respeto, admiración y sumisión a Dios y a su voluntad. No es tenerle miedo, porque en delante escuchaba al pastor Stanley que decía que tener temor piensa que es tenerle miedo a Dios. Si usted está pecando, va a tenerle miedo a Dios, porque piensa el tiro, no, es que Dios me va a castigar, todo cuando la gente piensa, no, es que Dios es malo, Dios castiga, y es cuando la gente anda en pecado. Pero uno sabe, ¿no es cierto?, cuando le teme a Dios, que Dios es un Dios lleno de misericordia. Tardo para la ira. ¿No es cierto? Aquí mismo Moisés se lo dice, tardo para la ira. Entonces, temerle a Dios, como decía ahí, es respetarlo, seguir su voluntad, seguir sus reglas. Es como un poquito los hijos, ¿no es cierto?, con los padres. Que, ¿no es cierto?, yo no le tengo miedo a mi mamá, yo le tengo respeto. Porque sé que si yo hago algo mal, ella se va a... ¿Cómo es la palabra? Ay, se me fue la palabra. Decepcionar. Se va a decepcionar de mí. Y Dios es lo mismo. ¿O acaso cuando usted ha cometido algún error, no piensa después, dice, he decepcionado al Señor? David, ¿cómo estaba después de haber lo que él hizo? ¿Cómo se sentía? Porque él se sentía que estaba como fuera de la presencia del Señor. Eso es temerle a Dios. Por eso que él dice que como David, un corazón como el de David no ha habido, a pesar de que él falló. Pero era porque él sabía que había fallado y sentía ese temor de decir que había como salido de la presencia del Señor. Vamos a seguir con la historia. Carlita, ¿me puedes leer ahí un capítulo antes? Números 13 del 1 al 3 y mi mami del 26 al 33. ¿El capítulo 26? Sí, número 13. Ya. Del 1 al 3. ¿Lo leo? Sí. Dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel de cada tribu de sus padres. Enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Bien. Del 26 al 33. Capítulo 26. No. Ah. Es del mismo número, 13. ¿Eso te pregunto? Perdón. Pues no encontraba que era igual la palabra. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán y en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y le mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes, fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habitaba en Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitaban en el monte, y el Cananeo habita junto al mar en la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra de que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ellos son hombres de grande estatura. Y también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langosta, y así pereceríamos a ellos. Amén. Ahí, ¿no es cierto?, volvemos a leer un poquito más la historia de lo que había ocurrido, de lo que ya habíamos leído, ¿no es cierto?, en el 14. Y a mí me gusta la valentía que tenía Caleb, porque era, aquí sale más, ¿no es cierto?, hablando él al pueblo. Dice que Josué y Caleb, ¿no es cierto?, dijeron como lo mismo, pero aquí sale más Caleb, ¿no es cierto?, y su valentía que él tenía. Amén. No era cualquier hombre. Y imagínense, mandaban a cada uno de los príncipes de las tribus,
Y imagínense ya ellos todas las maravillas que vieron. El Señor les dio de comer, los protegía de día, los protegía de noche, les daba el maná. Y ellos aún así todavía no confiaban en el Dios Altísimo. En el Dios de Israel ellos todavía no confiaban. Y ellos tenían miedo, ¿no es cierto?, de pasar por aquí sabiendo que el Señor les dijo, yo se los voy a dar, les voy a dar esa tierra. Así es, Jesús. Ni siquiera le dijo, voy a probar o ver si esa tierra va a ser para ustedes. No, le dijo, yo les voy a dar esa tierra. Esa tierra va a ser para ustedes. Y aún así ellos tuvieron miedo. Muchas veces nosotros igual somos así. El Señor nos habla de que nos va a dar algo, nos va a bendecir y muchas veces dudamos. Ayúdanos. Y que el Señor nos ayude para no tener ese miedo humano que muchas veces viene, ¿no es cierto?, a los seres humanos. Que tengamos el temor a Dios. Vamos a seguir leyendo. Ahí en el número 14. Mami, ¿me ayuda? Amén. Del 20 al 38. Al 38. Dice así. Entonces Jehová dijo, yo le he perdonado conforme a tu dicho, mas ciertamente como vivo yo y mi gloria llena de toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. No verán la tierra la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Amén. Ahora bien, el amalecita, el cananeo, habitan en el valle. Volveos mañana y salid al desierto camino del Mar Rojo. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón, diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados y de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijiste que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en el desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestra rebeldía hasta vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestra iniquidad de 40 años. 1 año por cada día y conoceréis mi castigo. Yo Jehová he hablado, así haré toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y ahí morirán. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él y a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Amén. Ahora tal vez algunos se preguntaban por qué estuvieron 40 años. Ahí está la respuesta. Por cada día el Señor, ¿no es cierto?, los tuvo, porque ellos fueron 40 días, ¿no es cierto?, a reconocer. Pero como no creyeron, estuvieron 40. Porque más encima, ni siquiera fue que solamente ellos 10 creyeron eso, sino que incitaron al pueblo también, ¿no es cierto?, a creer que era malo ir a la tierra porque habían gigantes, porque había mucho pueblo para luchar y no iban a poder con ellos. Pero más poderoso era Jehová con ellos. Amén. Pero ellos no lo creyeron. Y por eso fue que el Señor los castigó y estuvieron 40 años en el desierto. Pero después, ¿no es cierto?, ahí dice cómo murieron también los 10 espías. Dice que murieron de plaga. Quizás qué plaga sería que murieran, ¿no es cierto?, instantáneamente. Solo el Señor conoce eso, ¿no es cierto? Pero más vale, ¿no es cierto?, temer a Jehová. Amén. Creer en sus promesas. Creer en su palabra. Porque así, ¿no es cierto?, podremos conquistar ahora la tierra prometida que es junto a Cristo.
Amén. Esa es nuestra meta, ¿no es cierto? Ahora estar junto a Cristo. Y vamos, como ya mostramos un poquito qué era los temores que aquí tuvieron, ¿no es cierto? Hubo unos que sí temieron a Jehová y los otros que no temieron, sino que tuvieron miedo humanamente. Ahora vamos a ver qué dice la palabra sobre el temor. Amén. Y qué es lo que nosotros deberíamos tener en nuestra vida. Como yo escuchaba en delante, porque a mí me gusta igual cuando voy a dar un tema, escuchar otras predicaciones sobre lo mismo para poder comprender igual yo un poco mejor, porque la palabra también es primeramente para mí Amén. y después para todos mis hermanos. Y el pastor decía que Cristo ya hizo lo más importante, ¿no es cierto?, que era morir en la cruz. Él ya nos dio el paso. Pero después dice que viene el temor. Y eso viene de nosotros, que nosotros tenemos que tener el temor a Jehová. Así es, Jesús. El Señor no puede venir y como acto de magia te va a poner el temor a Él. Es uno el que busca, es uno el que tiene que tener esa comunión con Dios. Aquí vamos a leer bastante, así que primeramente, mami, Salmo 112, 1 y 2, Carlita, Isaías 66, 2, papi, Hebreos 11, 7, yo voy a buscar Proverbios. Ya. Diga nomás. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Amén. Ahí nos da, ¿no es cierto?, que dice que si nosotros tememos a Dios, ¿qué? Que si uno tememos a Dios, ¿no es cierto?, vienen recompensas si uno le teme a Dios. Que nuestra familia, ¿no es cierto?, nuestras generaciones, que ¿cómo es que dice? Nuestra descendencia será poderosa en la tierra y la generación de los rectos será bendita. Amén. Imagínense. De bendición. No está aquí el Señor diciendo que tal vez va a ser poderosa en el sentido de tener poder humano o dinero, sino poderosa en el Señor. Amén. Gente después, supongamos yo veo a mis padres, ellos nos enseñaron a nosotras, nos están enseñando todavía, y después cuando uno tenga su propia familia, nosotros también tenemos que traspasar lo mismo. Y así, ¿no es cierto?, vamos a ser una generación poderosa en el Señor. Amén. Que vamos a tener su espíritu, vamos a temerle a Dios, porque lo principal, mis padres me pueden dar todo, pero lo más grande que me pueden dar es haberme enseñado cómo amar a Dios. Amén. Es la mejor herencia que me pueden dar, porque estas cosas de aquí de la tierra son pasajeras. En cambio ellos me han enseñado, yo veo en su ejemplo, ¿no es cierto?, cómo ellos le temen a Dios, cómo ellos aman a Dios. No lo hacen por ser bien vistos. Yo veo aquí cuando ellos estudian su palabra para poder predicar, o ya sea también leer, no solamente cuando van a predicar, la búsqueda que ellos tienen. Y eso es un gran ejemplo para mí, porque yo estoy viendo todo, porque yo soy su hija y estoy viendo todo. No solamente es para la cámara, como tal vez algunos pueden pensar, ay, los hermanos para la cámara no hacen. No, mis padres son así como los ven. Y yo me siento honrada de ellos como son, de que ellos buscan al Señor. Y ellos me dan el ejemplo de yo también buscar al Señor verdaderamente. Y poder llegar a ser como ellos y llegar a ser como Jesús también. ¿Qué dice Isaías 66:2? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron. Dice Jehová que miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Amén. Ahí nos dice otras características que es también temer al Dios, ¿no es cierto? Que tenemos que temblar a su palabra, que tenemos que ser humildes. Cuando uno teme a Dios vienen todas esas cosas. Como que cuando uno teme a Dios, como que todo va, ¿no es cierto? A uno como le cambia, uno ya no puede ser igual. Supongamos yo veo mi vida hace, no sé, 5 años atrás y no es la misma. Uno va creciendo, uno va aprendiendo. Como yo les decía, el temor es de uno. Uno tiene que buscar al Señor, uno tiene que escudriñar la palabra. Así Uno es. tiene que buscarle cada día en oración, meditando en su palabra, estar, no sé, aunque sea cuando uno está haciendo otra cosa, barriendo, lo que sea, uno estar conectado con el Señor, hablando con Él, y cuando uno tiene un momento de arrodillarse también hacerlo, ¿no es cierto? Y ahí nos decía que buscar, ¿no es cierto?, que temblemos a su palabra,
que nos humillemos. Hebreos 11:7. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por fe. Aquí vemos otra, ¿no es cierto?, con Noé. Es lo mismo que pasó con Josué y Caleb, que ellos entraron a la tierra por su temor a Dios, ¿no es cierto?, por su fe. Podríamos ver que el temor también tiene que ver con la fe, va todo junto. Amén. Entonces acá podemos ver, ¿no es cierto?, que Noé, él dice que con temor preparó el arca. No por miedo, sino por temor, porque ya veíamos lo que significaba, que era adoración, respeto, ¿no es cierto?, a Dios. Hacer la voluntad. Hacer su voluntad. ¿Y qué decía? Para que su familia se salvase. Si su familia tal vez no hubiera sido correcta, el Señor no hubiera dejado que se salvase. Eso quiere decir que Noé había hecho bien su trabajo. La esposa de Noé había hecho bien su trabajo porque entraron todos al arca. Porque el Señor, si no le hubiera dicho, mira Noé, sabes que tú eres justo y tú solamente vas a entrar. Amén. Pero dijo que ahí los que hemos leído, ¿no es cierto?, esa historia, la enseñan en la escuela dominical, dice que toda su familia se salvó. Sus nueras, sus hijos, ¿no es cierto? Entonces podemos ver que no hizo bien el trabajo. Le enseñó a sus hijos temer a Dios. Porque tal vez si uno anduviera, un hijo, dos hubieran andado bien y el otro mal, el Señor le hubiera dicho, mira Noé, tienes que dejar fuera a tu hijo porque él anda haciendo lo malo igual que los demás. Pero en cambio entraron todos. Eso quiere decir que todos temían a Jehová. Amén. Proverbios 22:4 dice, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y el temor a Jehová. Nuevamente ahí, ¿no es cierto?, nos dice la humildad y el temor a Jehová. Dice que son riquezas, honra y vida. Muchas veces cuando le nombran riqueza la gente piensa, ay, me voy a llenar de dinero. Si el Señor le da dinero, amén. Si el Señor le bendice, amén. Pero siempre tratemos de buscar las riquezas espirituales. Como lo dijo Jesús. Tratemos de buscar el reino antes que todas las cosas de acá de abajo. Porque teniendo a Dios lo tenemos todo. Amén. Salmo 111:10, Carlita, Eclesiastés 12:13, Papi, Proverbios 8:13. Léanos. Dice así, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Amén. Nuevamente voy a sacar, como se dice, al baile a mis padres. Porque algunos piensan que ser sabio es tener 5 títulos, haber estudiado en las mejores universidades, incluso en la iglesia. En la iglesia ahora podemos ver que si yo no estudio teología, si yo no estudio aquí, no estudio allá, algunos te miran en menos. Pero dice que el temor, la primera sabiduría es el temor A Jehová. O sea que si yo temo a Jehová, tengo toda la sabiduría. Así es, Jesús. O sea que en el mundo a mí me pueden tratar como tonto, pero yo soy más sabio que todos ellos. Porque ellos tal vez puedan que sean doctores, tengan doctorado y puedan ser las personas más inteligentes acá en la tierra. Esa sabiduría humana, pero de la que viene de Dios, es la que tenemos que tener. Dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. No hay nada más que eso. Entonces, cuando nosotros tenemos el temor a Jehová, somos sabios. Hay otra parte, no sé si lo puse y no me acuerdo, que no seamos sabios en nuestra propia opinión, ¿no es cierto? Ahí está hablando de esa sabiduría como humanos. Porque si uno tiene la sabiduría del Señor, uno sí va a ser prudente con, ¿no es cierto?, con su pensar. ¿Qué dice? Como yo les decía, ¿por qué iba a sacar de nuevo al baile a mis padres? Porque algunos, ¿no es cierto?, muchos dicen, no, la sabiduría que tienen para predicar, y sí la tienen. Y algunos pensarán tal vez cuánto han estudiado, en qué teología o en qué curso, y solamente el Espíritu de Dios son los que lo han guiado a ellos y a nosotros como familia. El Espíritu de Dios es el que le pone en su corazón qué cosa predicar, cómo estudiar, y también escuchar a pastores que de verdad hablan la verdad. Siempre decimos el pastor Viera,
la pastora Luz Marina, el pastor Josué Irión, que predican la verdad, que ya están quedando muy poco en internet, porque en internet uno pone predicaciones y la montonera de cosas y muchas veces no tienen ni patas ni cabeza. Y entonces el Señor nos ayude, porque lo principal igual que tenemos que pedir, ¿no es cierto?, es la sabiduría. Teniendo el temor vamos a tener la sabiduría, pero también pedirle, ¿no es cierto?, al Señor que nos llene de su Espíritu Santo, porque así vamos a poder comprender la palabra de Dios. ¿Qué dice? ¿A dónde íbamos? Me Mira, perdí. Proverbios 9, verso 10 dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Que tú estabas diciendo para conocer. Imagínense, nos da la inteligencia, o sea que nosotros somos inteligentes por temerle a Dios, aunque la gente nos diga tontos, que dicen no, que la religión es como que encierra a la gente, que las vuelve tontas. No, nos hace más inteligentes porque tenemos nuestros ojos abiertos, nuestro oído atento a todo lo que está pasando. Podemos ver todo lo que está pasando en la tierra y siempre le vamos a pillar por qué es el motivo. No como la gente dice, no, es que es mala suerte, este año es de mala suerte. No, nosotros cada día, ¿no es cierto?, sabemos que los años, los días se están acortando, están pasando más cosas porque Cristo viene. Así. Pero la gente no quiere entender. Eclesiastés 12, 13, ¿qué dice? El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Amén. Ahí Salomón, ¿no es cierto? Yo le decía a mi mamá la otra vez, Salomón debe haber escrito, ¿no es cierto?, ese Eclesiastés cuando ya estaba viejo. Porque uno cuando ya pasa una etapa y va pasando los años, como que se da cuenta y uno dice, ¿por qué hice eso? Y ahí, ¿no es cierto?, Salomón dice que el todo del hombre o del ser humano es temerle a Dios. ¿Y por qué él nos dice eso? Porque él no lo hizo. Porque se dio cuenta que después había hecho lo malo. Había dejado entrar idolatría a su corazón, siendo que era el hombre más sabio, pero dejó corromper su corazón por las mujeres que buscó en otros lados. Hay otro tema también, ¿no es cierto?, del matrimonio, que cuando no hay que buscar yugo desigual. Por eso Salomón nos dice, como rogándonos, ¿no es cierto?, de que por favor nosotros temamos a Dios, que nosotros hagamos las cosas bien para el Señor. Salomón igual cuando dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. ¿Por qué? Porque después vienen los días malos. ¿Él cómo iba a saber que vienen los días malos? Porque a él le pasó, porque él hizo lo malo, entonces vinieron los días malos y después dijo, ¿por qué no lo busqué cuando era joven? ¿Por qué no temí cuando yo era joven? Entonces por eso el libro de Eclesiastés uno tiene que tomarlo en viéndolo como que Salomón nos está dando un buen consejo, porque él hizo lo malo y quiere que nosotros hagamos lo bueno. ¿Qué dice Proverbios 8:13? El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Ahí nos está dando otro, por decirlo así, tips de lo que es el temor, que aborrecemos lo malo. Hay más cosas, pero sobre todo aborrecer lo malo, porque las demás cosas es malo. O sea que si nosotros tememos a Dios, vamos a apartarnos del mal. La mayor virtud es la humildad y el sometimiento a Dios. Al Señor no le gustan los soberbios, le gustan los humildes. Entonces por eso a veces la gente igual piensa, ay, ustedes son tontos. Y uno no dice nada más, porque al final uno los deja nomás, porque al final igual el Señor, Él sabe, Él conoce. Preferible ser humilde. Y hay gente también que confunde la humildad con pobreza, que eso es nada que ver, porque hay gente que tal vez no tiene muchos recursos y es más soberbia que todos juntos. La humildad es la humildad de espíritu, cómo yo me comporto. Humildad significa siempre tener los pies en la tierra, no subirme de ahí. Siempre saber que yo no soy nada. Creerme más que los otros. No creerme más que los otros, sino depender totalmente de Dios. Que mi vida está en Dios, que mi vida depende de Dios. El pastor Stanley decía, algunos piensan que el temor, porque igual dice, cuando dice el Salmo 91, se me fue. El que acaba, ¿cómo se dice? El Salmo 91, se me fue.
Salmo 91. Oh, sí, me lo sabía de memoria y se me fue. 91. Salmo 91. Uno que dice, Dice... es un salmo muy el que conocido. habita en el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Del omnipotente. Ve, a veces uno se le vuela, uno se lo sabe de memoria los textos y se va. En ese salmo, si usted lo lee completo, después dice que va a ser refrigerio para sus huesos, y algunos tienden a pensar que si uno teme a Dios, el Señor le va a dar 100 años de vida. Y no es así. Solo el Señor conoce nuestro tiempo de vida. Pero más vale, supongamos, que alguien haya vivido, no sé, 12 años, pero tenga el temor a Dios y el Señor se lo lleve a pasar 70 años en el pecado y que no tema a Dios. Preferible que uno tema a Dios, y si el Señor le tiene preparado una vida corta o una vida larga. Por eso los caminos de Dios Él lo sabe, pero que temamos a Dios. Porque yo puedo vivir, como les decía, 100 años. Mi abuelo este otro año ya cumple 100 años. Pero él no ha querido dar su brazo para conocer al Señor. Se le ha hablado de hace muchos años. Pero él ahí que yo mi religión, y no quiere dar su brazo a torcer. Es cabeza dura. Imagínese, va a cumplir 100 años y no quiere temerle a Dios. Mejor tal vez son pocos años y temerle a Dios y irse con Él. Ojalá, nosotros siempre oramos por mi abuelo, decimos que ojalá Él algún día comprenda, porque igual Él ya sus enfermedades, se está quedando sordo, de repente puede tal vez hasta perder la mente, que ojalá pudiera Él conocer al Señor. Esa es una de nuestras oraciones, una de nuestras peticiones, ¿no es cierto?, que tenemos como familia. Porque nosotros oramos por nuestra familia, porque hay muchos que no conocen a Cristo. Tenemos varios igual familiares que sí conocen a Cristo, pero también una gran cantidad de que no conocen a Cristo. Carlita, búscame Proverbios 16:6. Dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Con verdad y... Con verdad se corrige el pecado. No, pero ¿qué dice todo ahí? Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Amén. Espérame que le voy a buscar. Dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Esa es la otra versita que quería. Por eso yo le decía, era como lo que yo le estaba diciendo. Primero, ¿quién tiene misericordia de nosotros? ¿Quién dio su vida por misericordia a nosotros? Jesús. ¿Y quién es la verdad? Jesús, ¿no es cierto? Entonces, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Él nos corrigió del pecado. Él se puso en nuestro lugar. Y dice, y después ahora viene, ¿no es cierto?, la parte de nosotros. Dice, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Como yo les decía al principio, ve, Jesús, Él hizo todo por nosotros. Él pagó el mayor precio. Pero ahora también viene la parte de nosotros. No es solo como algunos dicen, no, es que es por gracia y yo no, ya el Señor dio todo y yo me sigo igual, no cambio, sigo tomando, sigo fumando, sigo adulterando, sigo fornicando, sigo haciendo mi vida tal como está. Total, Jesús es por gracia la salvación. Sí, es por gracia. Él hizo el mayor sacrificio de morir en la cruz por nosotros y resucitar al tercer día. Pero aquí viene la otra partecita, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. O sea que también en mi trabajo temerle a Dios y apartarme del mal. Porque Jesús no viene así como, no viene hoy voy a hacer algo y te voy a sacar del mal. No, es un trabajo de nosotros. Jesús ya hizo, como yo le decía, lo mayor. Él hizo lo más doloroso, porque el sacrificio que hizo Cristo, como veíamos la otra vez, fue lo más doloroso. Porque la ira de su Padre vino contra Él, porque ese lugar era de nosotros. Pero ahora nuestra parte es temerle a Dios y apartarnos del mal. Cosa que es difícil, porque todavía estamos en este mundo y de repente las cosas del mundo, ¿no es cierto? Uno mira para el ladito nomás, uno a veces tendría que ser como los caballitos, ¿no es cierto? Que se le ponen estas cositas aquí. Así que, ¿quién tiene 2 Corintios? Sí, 7. ¿Sí? Dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne, de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Por eso que en delante, cuando leía a Carlita, decía que el temor es todo.
todo del hombre, tener el temor. Y ahí nos dice, porque nos limpiamos de nuestra carne, andamos en santidad. Amén. Entonces, temerle a Dios, uno temiendo a Dios va a andar en santidad, va a andar en rectitud. Se va, como decía, a apartarse del mal. Y el Señor nos va a ayudar. Si el Señor, tampoco es como yo les decía que el Señor hizo todo y después no, porque Él va a estar junto a nosotros. Amén. Nos va a ayudar. Su promesa, Pero Jesús. ahora también va en nosotros. No podemos quedarnos con solamente ya Cristo murió por nosotros y va a estar al lado mío y nada más. No, tenemos que seguir esta lucha, seguir este camino, porque el camino de Cristo es angosto, como dijo Él. Nosotros nos imaginamos la otra vez, mi mamá una vez predicó y ella se ponía a pensar, y cuando dice camino angosto o estrecho, es una cosa que uno, yo no sé si usted ha pasado de repente por un lugar estrecho, en esas montañas que hay en Arizona, hay esas partes que pasan así, puro sendero y estrechito. Incluso hay una película donde un hombre quedó atrapado su brazo ahí y tuvo que ahí, ¿no es cierto?, quedó atrapado porque era tan... Entonces imagínense, no es ni siquiera para llevar una mochila, por eso dice que, una cartera, nada, por eso dice que debemos despojarnos del pecado para poder caminar en el caminar de Cristo. Entonces imagínense, dice, un caminito angostito, porque el camino ancho deja llevar todo, pero el camino de Dios tenemos que andar en temor de Él para poder andar en santidad, andar rectamente. Solo cabe nuestra vida. Solo cabe, ¿no sé, Nuestra persona, y tal vez ese caminar de repente donde nos pasamos a rozar, vamos a tener heridas, pero ahí va a estar el Señor para curarnos. Amén. Gloria a Para Dios. fortalecernos. Leímos 2 Corintios, ¿quién tiene Hecho 31? Dice, Deuteronomio. entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Amén. Iván, ¿no es cierto? Sabemos que esa parte ahí, ¿no es cierto? En Hechos la iglesia estaba totalmente siendo perseguida, pero dice que crecía. ¿Y por qué crecía? Porque tenían temor a Dios. Amén. Porque los romanos decían, contra más matamos, más salen. Pero era porque ellos temían a Dios. Porque es lo que nosotros les queremos transmitir, que si algún momento nosotros alcanzamos a ver, no sabemos, puede pasar 1 año, 2 años o 10 años, solo el Señor sabe cuándo va a venir, y si pasa la persecución, ¿cómo nos va a tomar? Ayúdanos, Jesús. ¿Vamos a ser como la iglesia primera? ¿Vamos a ser como nuestros hermanos que están en Corea del Norte, en China? ¿Van a seguir adorándole a Dios? Eso tenemos que empezar a pensar, porque de un momento a otro en nuestros países pueden decir, ¿sabe? La libertad de culto se acaba. Ya no pueden predicar el evangelio. ¿Qué vamos a hacer? Ayúdanos, Jesús. ¿Vamos a tener el temor, el miedo al hombre? ¿O vamos a tener el temor a Jehová? Ayúdanos. Que el Señor nos ayude, ¿no es cierto? Porque uno tiene que ponerse a pensar en todo. En los tiempos que estamos viviendo, uno tiene que ponerse a pensar en ese momento. ¿Vamos a ser como la iglesia que dice ahí que crecía en el temor porque andaban en el Espíritu? ¿O vamos a ser como esas iglesias miedosas? Que el Señor nos ayude. ¿Qué dice Deuteronomio? Dice, ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Amén. Esa es la verdadera prosperidad. Aleluya. Amén. Entonces podemos meditar en todo lo que hemos leído. A mí me gusta leer harto para poder comprender las escrituras y lo que el Señor verdaderamente quiere decirnos. Que tenemos que ser humildes, apartarnos del mal, andar en santidad, no creerme yo más que el otro, sino siempre como es, mantenerme en humildad. Amén. Aquí el grande es Cristo. Amén. Nosotros somos unos simples siervos al servicio del Señor. Amén. Nada más que eso. Inútiles a veces. Inútiles a veces porque fallamos. Ayúdenos, Jesús. Yo a veces me siento que no he hecho nada.
porque leo la historia de lo antiguo, de las mujeres lo que hacían, o la misma historia de que uno ve de Spurgeon, de todo lo que hicieron en la antigüedad, o los misioneros, y a veces yo de verdad lo digo sinceramente, siento que no he hecho nada. Ayúdanos, Jesús. Me encantaría hacer tantas cosas de repente, mis pensar, ¿no es cierto? De repente le he dicho a mi mamá, mi pensar, pero Dios sabrá lo que ahora estoy humildemente compartiendo la palabra, y puede que ojalá sea de bendición para nuestros hermanos que nos escuchan. Tal vez así un poquito aportar, ¿no es cierto?, de lo que el Señor me ha dado a mí, poder, para que los hermanos entiendan, porque igual algunos dicen que han aprendido harto como enseñamos nosotros. Yo soy harto de leer, ¿no es cierto?, la palabra, comprender para que todos puedan entender. Entonces, pero de verdad a veces yo siento que no he hecho nada, absolutamente nada, para el Señor. Solo Dios sabrá, tal vez uno no ni siquiera sabe las cosas, pero de verdad, entonces, que el Señor nos ayude para poder hacer cosas para Dios, ¿no es cierto? Amén. Ya sea en lo poquito, porque cuando lleguemos arriba no nos va a decir, ay, en lo mucho me hiciste aquí, no, dice que en lo poquito fuimos fieles. Ayúdanos, cierto? Jesús. Así que el Señor nos ayude. Y yo creo que con este texto que leyó mi mamá, nos dice todo. Ahí dice ahora pues Israel, pero ahora también nosotros somos su pueblo. Amén. Dice, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Temas. Sino que temas a tu Dios. Ya vimos lo que era el temor a Dios, apartarnos del mal, andar en santidad, ser humilde, no tener una boca arrogante, ¿no es cierto? Y mucho, usted ahí está, si le pone pausa al video y si quiere anota los textos y los busca después, usted, hay más textos todavía para buscar. Proverbios, Eclesiastés, como yo les decía, Salomón era como un grito de decirnos, no hagan lo que yo hice. Después dice, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames. ¿No es cierto? Uno temiendo a Dios va a andar rectamente en su camino, lo vamos a amar, lo vamos a servir, y dice que sirvas a Jehová con todo tu corazón y con toda tu alma. Amén. Es como lo que nos está diciendo con el primer mandamiento, que nos dijo Jesús, ¿no es cierto? Que Jesús no es que hizo 2 mandamientos nuevos, sino que encerró los 10 en 2, ¿no es cierto? Y dice, Pastor Villarán no te lo explicaba. Es que lo que mismo que decía yo la otra vez. sí, porque El hombre que ama a Dios no va a tener imagen ajena, no va a adulterar, No. no va a codiciar lo No de va- su hermano, no va a va a amar a su flemar. hermano, no va a robar. Exacto. Porque está todo el Entonces temor de Dios en él. Jesús para él lo hizo como un poco más simple, por decir, simplificar los 10, pero es lo mismo, es exactamente No lo hay que hacer mismo. nada de eso. Por eso que algunos dicen, no, si el viejo ya no sirve. No, lo que dijo Jesús está en el antiguo y está en el nuevo, y por donde le busque es lo mismo. Amén. Dice que sirvas a Jehová con tu corazón y con toda tu alma. Dice que guarden los mandamientos, ¿no es cierto? Lo que estábamos hablando, y sus estatutos, o sea, la palabra, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Algunos toman esto prosperidad como el dinero. No, está hablando de la prosperidad espiritual. Amén. Si no es que vamos a vivir en una choza y que el Señor no nos va a dar nada. No, si el Señor bendice, nosotros lo tenemos más que claro. Ahora tenemos cosas que antes nunca pensamos tener. No es por sacar esto, pero antes cuando empezamos el Evangelio yo tenía un par de zapatitos y ahora no les voy a decir cuántos tengo. Es lo mismo que los vestidos. Me bauticé, me acuerdo, con gran esfuerzo mi papá me compró una blusa, yo me bauticé a los 11 años, con una blusita y una faldita. Y ahora el Señor me ha bendecido con muchos vestidos. Ya tuviste varios años con él. Anduve varios años con la misma faldita y las mismas cosas. Pero aún así alabamos al Señor, y ahora alabamos al Señor aún más, porque el Señor, aunque no nos diera nada, también le alabaríamos porque Él es grande y Él sabe lo que hace. Amén. Pero nosotros le alabamos al Señor porque tememos a Él, porque sabemos que Él es grande, porque de Él depende todo, porque gracias a Él podemos tener la salvación, gracias a Él yo puedo ver que mi familia ahora está completa, ¿no es cierto? Tenemos a la Carlita, que fue una bendición cuando llegó. Entonces,
A mí todo lo que el Señor ha hecho con nosotros nos hace ver su gran amor que tiene para con nosotros y cómo no alabarle, cómo no temerle, Amén. Así es, mi Jesús. cómo no querer exaltar su nombre y decir gracias Señor y seguir en su camino. Muchas veces fallamos, pero después pedimos perdón y seguimos adelante y sabemos que nos espera algo mejor allá arriba. Amén. El Señor acá igual, nosotros tenemos una linda casa, el Señor nos da para poder trabajar, ¿no es cierto? Y tenemos nuestras cosas, pero sabemos que todo esto material pasa. Pero lo que no pasa es Él, Así su es. palabra. Y que esperamos ese momento cuando Él venga en las nubes y podamos irnos con Él. Yo no sé usted, pero yo me he puesto de repente aquí en el Arenal, sobre todo en el verano, aquí casi no hay luz afuera. Entonces uno mira para arriba y están las estrellas y se ve todo estrellado. Y yo me pongo a pensar y digo, Señor, cuando tú vengas en las nubes. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Cuando uno de repente ve los días lindos y el sol y todo, y uno dice, si el sol uno no lo puede mirar, ¿cómo será Cristo? Bendito. Que su luz irradia todo. Por eso hay una alabanza que dice que allá no necesitaremos luz porque la luz de Cristo nos alumbrará todo. Amén. Pero para poder llegar arriba, debemos andar en el temor de Dios. Debemos andar en santidad. Amén. Gloria a Dios. Y debemos seguir adelante. Así es, Jesús. Yo no sé qué tal vez estarán pasando mis hermanos, tal vez algunos están desanimados, tal vez han visto cosas en la iglesia, pero yo le digo que sigan adelante, que teman a Dios, que muchas veces en este camino vamos a ver muchas cosas, pero algo mejor nos espera allá arriba. Amén. Y que no se detengan, porque no le den paso al enemigo que les robe la bendición de algún día alabar a todos allá arriba al Señor Jesucristo. Amén. Y que el Señor nos ayude para cada día andar en el temor de Él. Amén. Esa ha sido su palabra, así que voy a dejar este lugar glorificando al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria. Bien, que el Señor nos bendiga por esa hermosa palabra que hemos tenido en este día. Sé que la palabra del Señor es buena en todo tiempo. Amén. Agradecemos al Señor. Mientras Carolina predicaba, nos llamaba un hermano, el hermano Miguel Alarcón de Cauquenes. Amén. Nos llamaba el hermano para también adherirse, ¿cierto? Y soltar bendiciones también para nosotros y para el pueblo del Señor. Así que un abrazo desde acá, de la distancia, de nuestra ciudad de Valdivia, ¿cierto? Amén. Que estos días ha estado, bueno, nosotros estamos acostumbrados, Lluvia. siempre hay lluvia acá en Valdivia, y Solo que hace más lluvia y frío. tras lluvia, y harto frío. Así que gracias damos al Señor por todos los hermanos también, que es una lista enorme que tenemos acá. Y agradecemos al Señor por todos los hermanos que nos envían cariñosos saludos. Yo tengo una secretaria que es mi esposa. Ella es la secretaria de la iglesia igual. Así que el Señor le bendiga en gran manera. También la segunda secretaria es Carolina también. Ellas nos ayudan acá, así que gracias al Señor por todo lo que se está realizando. ¿Sabe usted que hay una tremenda bendición? Porque son muchos los hermanos y las hermanas y los matrimonios que nos han llamado. Podríamos decir tantas cosas, así que es hermoso de poder ver, pero también mucha necesidad dentro del pueblo del Señor también. Por eso queremos, hermanos, que nos unamos juntos, y eso es lo que el Señor quiere, la unidad. Amén. Sé que hay muchos hermanos que están muy lejos, en el norte de Chile, en el centro, en el sur también, si no me equivoco, también de Argentina, de Perú, de Estados Unidos también. Amén. Nos han llamado, así que el Señor les bendiga a todos los hermanos. No vamos a nombrar solamente al hermano que nos llamó recién, para que los conozca también. Así que muchas bendiciones para todos los hermanos. Vamos a cantar al Señor ahora, Amén. ¿cierto? Para después orar al Señor, entregarle, ¿cierto?, nuestras peticiones que tenemos delante del Señor. Vamos a cantar al Señor. Vamos a cantar un hermoso coro que se llama El motivo de mi adoración. Ya lo hemos cantado otra oportunidad, pero es un hermoso coro. Yo le invito a mis hermanos a aprendérselo, los que no lo sepan. Es muy maravilloso cuando nuestro motivo solamente es Jesús.
Nota do mayor. El motivo de mi adoración
coro. Maravillosa adoración Amén. es lo que el Señor quiere de su pueblo. Gracias, Señor. Tales adoradores quieren que le busquemos en espíritu y en verdad. Vamos a pasar a la oración. Vamos a orar por todas las necesidades. Amén. Y mi hermana Carlita, ella nos va a dirigir en la oración. Oramos. Que el Señor nos bendiga. Hemos orado al Señor por todas las necesidades que existen, por nuestro país, por cada nación también. Y damos gracias al Señor por este día que Dios nos da de poder realizar este servicio Amén. y poder unirnos con todos los hermanos que van a ver este video y se puedan gozar a través de la palabra y la alabanza que cantamos al Señor. Amén. Y que vamos a adorar al Señor la última alabanza y después nuestra hermana Anita nos despide. Amén. Vamos a cantar esa maravillosa alabanza que dice: anímate, hermano, Cristo está aquí, aleluya. Nota re mayor. Al recordar tu inmenso amor,
rostro, mis hermanos, familia. Gracias. Padre nuestro que estás en el cielo, Gracias, Jesús. primeramente, mi Jesús, te damos gracias por tu presencia. Amén. Gracias. Porque este trabajo de nada valdría si tú no estuvieras Gracias, mi allí. Dios amado. Esa misma presencia que Moisés te pedía ahí, Señor, en el desierto. Esa misma presencia está aquí, aleluya. Gracias. La alabanza decía que tú eres el mismo de ayer y eres el Gracias, mismo de Dios. hoy. Gracias, Ese que Señor. levantó paralítico, ese que sanó ciego, que levantó a Gracias. Lázaro de la Amén, muerte gracias, ahí, Señor. de la tumba, lo levantó. Ese mismo Dios está Gracias, con gracias. nosotros. Por eso en esta hora le damos gracias a Jesús. Agradecemos su misericordia. En esta hora bendecimos a mis hermanos, a mis Gracias, hermanas, su familia, sus Gracias, hijos, su Señor. simiente. Conforme a la necesidad oramos. Dios va a hacer lo que tiene que hacer. Tengamos la paciencia, tengamos la Gracias. esperanza de saber que Jesús está con nosotros. Gracias, Señor. Él ha prometido estar todos los días con nosotros y le damos muchas gracias, mi Señor. Por eso en esta noche ya le decimos, anímense hermano, Cristo viene ya. Gracias. Sigamos adelante, no estamos Bendito solos. seas para siempre. Su palabra dice que aunque padre o madre nos dejaren, Él con todo nos recoge. Job, estando ahí en el polvo, sabía que su Redentor lo tenía que levantar. Gracias. Esa es nuestra esperanza, aleluya, que Jesús va a venir a buscar a su iglesia. Gracias. Todo lo que estamos viviendo en este momento son principios de dolores. Pero es tiempo que la iglesia se cimiente en la roca que es Cristo Jesús, aleluya, para poder alcanzar la vida eterna. Gracias, Jesús. Amén. Oh, bendice, mire este video, mi Señor Jesús. Que aquellos que van a escucharlo estén atentos y velando y orando y buscando la presencia. Gracias. Porque Jesús va a venir a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia en santidad, una iglesia llena de su presencia. Amén, Santo. Las 5 vírgenes que dice la parábola que Él vino a buscar están llenas de aceite, mis hermanos, aleluya. Esa es la iglesia que va a venir a buscar mi Salvador. En esta noche agradecemos su misericordia, Gracias. porque una vez más nos está hablando en su palabra que debemos tener el temor a Jehová. No temamos lo que puedan hacer los hombres, sino temamos a aquel que puede matar el cuerpo, echar el cuerpo en el infierno. Y ese es mi Jesús. Así que en esta hora damos muchas gracias y encomendamos este servicio y le damos muchas gracias al Señor y bendecimos a mis Gracias. hermanos, que el Dios de paz los bendiga, y todo esto lo hacemos en el amor de Cristo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.